¿puedes añadir algún dato más a las biografías que traen tus libros? Sí, porque yo cuando escribo las biografías, cuando preparo me llaman biobibliografía, porque además de tu vida quieren que cuentes algo de los libros. Por eso lo de biobibliografía. Digamos que siempre cuento las cosas del lado de la poesía, porque no, por ejemplo, ahí no hablo de las cosas académicas, porque eso es como que queda en otro lugar. Entonces se podría añadir, yo en las solapas, en una decía que estaba haciendo la carrera y en la otra decía que estaba haciendo la tesis, sin dar más datos. Entonces lo que te puedo decir es que mi tesis va sobre la poesía de Feijóo, el ilustrado gallego que vivió aquí en Asturias muchísimos años. Lo que hago es estudiar su obra poética, además de editarla. Es un poeta del que no se ha publicado todavía su poesía completa, él no se preocupó de reunirla, y entonces digamos que sobre ese tema va mi tesis. Y acerca de ese asunto he publicado pues algún artículo, pero digamos lo que se suele llamar artículo científico, que más bien es artículo universitario, en revistas universitarias, con una serie de características que, bueno, que hay que cumplir, porque son las normas de ese género, ¿no? Como todos los géneros tienen sus normas, pues es también. Y entonces, pues también he publicado una antología de la obra de Feijóo, junto con otras dos personas. He participado en algún congreso, bueno, todas esas cosas que más o menos uno tiene que hacer cuando está en el ámbito universitario. Vale, y según me han contado tus profesores, siempre has sido un gran lector, ¿y eso es cierto? Bueno, tendrías que... ellos sabrán lo que dicen. Bueno, sí, a mí siempre me ha gustado muchísimo leer, desde siempre. Lo de gran lector ya puede ser un poco más discutible, pero siempre me ha gustado mucho leer, siempre he leído todo lo posible, o sea, todo lo que me gustaba y me interesaba, que siempre ha sido pues bastante. Y ya desde los tiempos del colegio y luego también en el instituto. O sea que sí, a mí leer siempre me ha gustado. ¿Y cómo han influido esas lecturas en lo que eres hoy día? Bueno, para alguien que escribe, leer es fundamental. Leer es absolutamente indispensable, es lo más importante. Uno, digamos que solo empieza a poder escribir con algo de conocimiento y con algo de personalidad después de haber leído muchísimo. Y si no, no hay manera. Incluso a veces hay tópicos de que uno, pues que la inspiración, no sé qué, no sé cuánto, mucho talento, y entonces sin tener que leer, pues coge y escribe muy bien. Bueno, desde luego que el talento es una cosa que evidentemente está ahí y que al final marca la diferencia, pero tú el talento lo tienes que entrenar. Y del mismo modo que Messi, para hacer lo que hace, entrena todos los días muchas horas y entonces el domingo juega bien, si Messi estuviese todos los días tirado por ahí, pues el domingo a la tercera carrera no podría con el alma. Y pues el entrenamiento del poeta es la lectura, del poeta y del escritor y del ensayista, bueno, del novelista, de lo que sea, es la lectura. Entonces, leer es fundamental. Y todo esto de yo no leo para que no me contaminen el estilo, bueno, pues eso lo que significa es que tendrás un estilo lamentable, que te incurrirás en montones de errores que si hubieses leído no cometerías, y además creerás que estás descubriendo cosas que llevan descubiertos muchísimos siglos, porque llevan descubiertas muchísimos siglos y que tú ignorarás por no haber leído. O sea que la influencia es clara, es indispensable. Leer para quien escribe es como comer. Todo eso lo metabolizas, lo transformas y luego es lo que te da la energía para poder escribir. ¿Cuáles son tus poetas favoritos? Bueno, la verdad siempre es difícil contestar a eso, pero puedo decirte los primeros que leí y los que de alguna manera me aficionaron a escribir. Uno es Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta que a lo mejor hasta tienes en tu libro de texto. Es un poeta nacido en 1950, que tiene ahora, por lo tanto, 65 años, bueno, cumplirá 66 este año, en diciembre, y que es un poeta, digamos, que se entiende muy fácil, que es la gran preocupación cuando se habla de poesía, que no se entiende. Pues Luis Alberto de Cuenca se entiende muy fácil, habla de cosas que a todo el mundo le importan, y además es un poeta muy divertido porque es un poeta muy friki. Entonces en los poemas pues te puede hablar de la Guerra de las Galaxias, te puede hablar de cómics, te
puede hablar de héroes, de vampiros, de guerras medievales o de... porque al final en la poesía puede entrar prácticamente todo, ¿no? Y entonces Luis Alberto en ese sentido es un poeta muy agradable, porque mete muchas cosas en el poema que en principio nos parece que no pueden estar en un poema y acerca mucho la poesía a la gente. Otro poeta que también me gustó mucho leer, que de algún modo me acercó a la poesía, fue Víctor Botas, que es un poeta asturiano que murió bastante joven, murió sin haber cumplido los 50 años, y de él me atrajo lo divertido que era. Es un poeta muy coñón, sus poemas están llenos de bromas, de humor, a veces incluso de humor gocho, de humor escatológico, de humor de todo tipo. Y otra vez nos sorprende encontrarnos en un poema un chiste verde, soterrado en el poema, ¿no? Es otra de esas cosas que no pensamos nunca cuando pensamos en poesía, pero que también son poesía, que también se pueden utilizar en la poesía y que Víctor Botas utiliza muy bien. ¿Tus fuentes de inspiración son...? Bueno, al final uno a escribir lo lleva en muchas cosas. Puede ser un recuerdo, puede ser una imagen que ves, una imagen que lo mismo puede pertenecer a tu vida cotidiana, a algo que un día ves a una mujer cruzando la calle y se te ocurre algo. Esto de la mujer cruzando la calle te lo pongo como por ejemplo porque es la pequeña anécdota que da origen a uno de los poemas más famosos del siglo XIX, el poema de Baudelaire, que se titula A una paseante. Una mujer muy bella, a la que él ve pasar como símbolo pues, de esa belleza que nunca se va a conseguir, del amor que no se va a alcanzar. Pues eso, el ejemplo es una mujer muy hermosa que te cruzas, o un chico muy guapo que te cruzas, y al final es lo mismo. Entonces, ya digo, puede ser un recuerdo, una imagen, lo mismo de la cultura, una película, un cuadro, algo que ves. Puede ser a veces una sensación, a veces es muy inconcreta, una sensación que no sabes muy bien de qué es. A veces hay un grupo de palabras que no sabes por qué se te meten en la cabeza y a veces no sabes muy bien qué significan, pero empiezas a darles vueltas y te atraen esas palabras y tratas como de tirar del hilo de esas palabras. A veces hay temas que son importantes para uno y sobre los que a veces uno quiere escribir. Muchas veces es otro poema el que te da a ti la idea para un poema, pues porque te gusta pero se te ocurre que le puedes dar la vuelta, o en el poema hay una idea, pero a ti se te ocurre una idea parecida y quieres como dar tu versión de ese mismo poema. Creo que más o menos estas que te he dicho son las más frecuentes. ¿Y por qué poeta y no novelista? Bueno, yo creo, no lo sé, pero porque a mí siempre me interesó más la poesía. ¿Y por qué siempre me interesó más la poesía? Pues tampoco lo sé. De algún modo la poesía me escogió y no tuve la suerte de que me escogiese la novela. No descarto en algún momento escribir novela, pero debo reconocer que lo veo muy improbable. Además, la poesía se encaja mejor con mi labor diaria, porque el poema requiere tiempo, pero es un tiempo más corto y más intenso. La novela requiere muchísimo más tiempo y es un tiempo menos intenso y más de dar el callo, ¿no? Entonces, escribir un poema, porque muchas veces los poemas brotan cuando menos te los esperas, pero escribir un poema puede encajar más con mi trabajo en la universidad o en las clases, o que te puede dejar un tiempo más limitado. En ese sentido, igual puede encajar mejor ese trabajo con el trabajo de una novela, que escribir una novela es como hacer una casa. Tienes que hacer los planos, planificar, y luego cuando ya tienes diseñado, escribir 8 horas al día durante 3 años. Y entonces pues ya tienes las 400 páginas que hacen falta para la novela. Entonces, no sé, siempre me sentí atraído por la poesía y a la poesía me condujeron las lecturas y ya digo, de algún modo me eligió ella. Me gusta pensar eso, igual luego pues, los poemas son espantosos y más bien me desterró. ¿Te parece que el poeta es una persona extraña fuera del mundo que le rodea? No debería serlo, no debería serlo. Eso lo decía siempre Blas de Otero, un excelentísimo poeta. Él decía, un poeta sirve para lo que cualquier otro hombre y además para escribir poemas. Bueno, y quien dice hombre, pues dice mujer. Una poeta vale para lo que cualquier otra mujer
y además para escribir poemas. Y ahí está lo que siempre se ha llamado poesía social, que es un tipo de poesía de testimonio realista que pretende incidir en los aspectos más desfavorables de la realidad o más cuestionables para procurar, mediante su mostración en la poesía, para procurar transformarlos, cambiarlos. Pues hablar en la poesía de las injusticias, de las guerras, de las víctimas, de las personas que sufren, de los enfermos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía es muy capaz de intervenir en la realidad. Siempre se cita el mismo verso, un verso de Gabriel Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro. Es un verso que también se dice muchas veces que es ingenuo, porque en realidad, como se vio y se ha dicho muchas veces, la poesía social hablará del obrero, pero rara vez al obrero, que generalmente pues, un señor que está trabajando 10 horas al día en una obra, pues no llega a casa y se pone a leer un poema. Y muchas veces se trata de una poesía que peca de buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no se consigue nada. Por yo decir, oh, vamos a acabar con el hambre, pues lamentablemente el hambre no se mejora ni esto poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que este tipo de poesía también entraña sus riesgos, que muchas veces se quede en bien intencionada palabrería, ¿no? También es verdad, por otra parte, volviendo a lo del poeta y los poetas a veces son un poco raros, ¿no? Como todos los escritores, como toda la gente que se dedica a veces más a los libros que a la vida. Eso te hace siempre ser un poco diferente. Entonces los poetas a veces son seres un poco peculiares. Morder no muerden, pero son un poco raros. Pero en cualquier caso, no hay contradicción entre escribir poesía y estar en el mundo. Ni la puede ni la debe haber. La poesía que habla de cosas que no se entienden o de cosas alejadas, o de cosas... Digo, la poesía tiene que ser como una lupa que se pone encima de las emociones y que nos hace sentirlas con más profundidad y estar en el mundo con más intensidad, ¿no? Muchas veces los poemas que nos gustan porque nos recuerdan cosas que nos importan. Así que no me gustaría ser un poeta fuera del mundo. Como vas a ser o eres ya profesor, ¿qué puedes aconsejar a tus alumnos para que se interesen por la poesía? Bueno, más bien habría que decir que puedo aconsejar a otros profesores para que puedan atraer a los alumnos, ¿no? Porque los alumnos, la verdad, no se atraen ellos solos a nada, hay que atraerlos a todo, ¿no? Bueno, supongo que lo primero y lo más importante es que los poemas te gusten a ti, al que los explica. Porque cuando los poemas te gustan a ti y te emocionan, yo creo que incluso por mal que lo expliques, lograrás transmitir algo de esa emoción y de ese interés. Entonces, creo que también que hay que trabajar con poemas que en la medida de lo posible puedan interesar a los alumnos. Yo siempre digo que Luis Alberto de Cuenca, que ya cité, Luis Alberto de Cuenca, él como profesor, como profesional, quiero decir, él es experto en lenguas clásicas, en latín y en griego, especialmente en griego. Él se dedica, su día a día está en el CSIC, junto con otros muchos científicos, él en la parte de humanidades, él se dedica a estudiar a Eurípides, el gran dramaturgo griego, y a traducir sus obras. Ese es su día a día. Y por lo tanto él ha escrito mucho sobre los clásicos griegos. Bueno, cuando a mí me empezó a interesar la literatura, los clásicos griegos me resultaban demasiado difíciles, áridos, un poco duros, ¿no? Y llegué a los clásicos griegos a través de algunos poemas de Luis Alberto de Cuenca que jugaban con los clásicos griegos, que jugaban a contar las historias de los clásicos de otra manera, más contemporánea, más cercana. Y por ahí fue como llegué a leer, pues, por ejemplo, a Homero. Entonces, me parece que una buena manera de acercar a la lectura a los jóvenes, la lectura de poesía, es seleccionar bien textos que habrán de ser bastante recientes para que ellos los sientan lo más cercanos posibles y a través de ellos remontar las ramas del árbol de la literatura hacia cosas que estén más lejos de nosotros, ¿no? Pero,
probablemente el camino acertado no sea obligar a una persona de 15 años a leer la Celestina, ni obligar a una persona de 15 años a leer el Lazarillo, ¿no? O sea, a lo mejor hay que buscar otro tipo de fórmulas. Desde luego que nos importa que lean el Lazarillo, y lo ideal sería que acabasen leyendo el Lazarillo, pero de tal manera que fuese algo atractivo. Y creo que un procedimiento, ya digo, puede ser acudir a estos autores más cercanos a nosotros, a nuestra sensibilidad, como una vía de acceso, como una vía de entrada. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Rodrigo.